Yo no soy creyente, pero sí que tengo una relación especial con lo religioso. De entrada, esto se ve claramente por la fascinación estética que tengo, especialmente con lo católico, y estos vídeos que estoy haciendo de Semana Santa son el mejor ejemplo. Pero más allá de esto, sí que me parece interesante a nivel, por ejemplo, existencial, para comprender la condición humana. Me parece que es imposible comprender la condición humana sin comprender el hecho religioso, comprenderlo en el sentido de, pues en su sentido existencial, en la necesidad del hombre en creer en algo, y cómo ese creer nos hace ser nosotros mismos, nos hace ser humanos en general, o cómo esas creencias concretas nos hace ser quienes somos en concreto. También comprender lo religioso implica poder comprender nuestra cultura, filosofía, historia. Occidente, por ejemplo, no se puede comprender sin el cristianismo, es, junto a la cultura grecolatina, el pilar fundamental de Occidente. O bueno, también podemos ver otros polos culturales como Oriente o, bueno, el mundo árabe es un buen ejemplo de la influencia de la religión en la cultura. Y otro motivo por el que me interesa lo religioso es entendiéndolo como forma de aprendizaje. Lo religioso, al final, como parte de la cultura que es, y en especial los escritos que nos llegan, se pueden tomar como relatos de los que podemos sacar conclusiones, de los que podemos reflexionar. Y esto me parece interesante remarcarlo porque a menudo, claro, la Biblia, por ejemplo, va cargada de un sentido ideológico de el que toma esto es porque cree que esto ocurrió. Y no necesariamente, sino que puede tomarse pues a nivel, pues eso, como he dicho, de relato, de metáforas, y de la misma forma que hago reflexiones o saco conclusiones a partir de películas, creo que también se puede hacer, y de forma muy, muy fructífera, a partir de textos religiosos, porque tienen esas lecturas, igual que tomamos relatos como los relatos y los mitos griegos, y los tomamos como válidos para construir metáforas y crear nuevos relatos. Creo que lo mismo se puede hacer con los relatos, por ejemplo, pues eso, cristianos, que son mi influencia más clara por la cultura a la que pertenezco y por mi educación, pero de todo tipo en general. Y en este sentido me parece interesante traer el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo suele ser el ejemplo clásico de la penitencia y la redención, es decir, el camino de sufrimiento, el camino de dolor, el camino de tortura y el camino final de muerte, para pasar, como digo, a la redención, a la vida. En el relato clásico, y que en realidad es el que transmite el propio cristianismo, este camino de penitencia es necesario. Esto, por ejemplo, se ve en la última tentación de Cristo, que el hecho de que Cristo muera en la cruz y sufra en la cruz es absolutamente necesario para que se dé la redención. Esa es una lectura que está ahí, es una lectura real que se saca de este relato, pero tomando el mismo relato yo quiero reformularlo. No quiero centrarme en la necesidad del dolor, sino en el paso después, en la vida. El relato de Jesús, de la pasión de Cristo, suele ser un relato, como digo, marcado por el dolor, por la muerte, pero en realidad el ejemplo que deja Cristo a la humanidad no es tanto ese, no es el de la muerte, sino que es un relato de vida, es un relato en el que la vida vence a la muerte, en el que Cristo resucita. Tras el dolor, tras el sufrimiento, la vida se acaba imponiendo. Y creo que esa es la lectura con la que tenemos que quedarnos en estos momentos. A veces, cuando el sufrimiento es muy duro, cuando las situaciones son muy complicadas, este nos ciega y nos hace pensar que eso es todo lo que hay, que no va a haber nada más y que siempre va a ser sufrimiento. Y tenemos que tener presente que no. Esto puede parecer una forma un poco de buscar certezas, ¿no?, frente al caos, tanto que hablo del caos en otros vídeos, y realmente a mí no me lo parece, porque es real, es decir, al final la vida no es blanco o negro, no es solo dolor ni es solo gloria, ¿no?, haciendo una referencia un poco más cinematográfica, no es solo dolor o gloria, es una mezcla de ambas, y cuando estamos en el pico más profundo del dolor, parece que la gloria nunca va a volver, pero sí que vuelve, y es necesario en esos momentos tan bajos recordarlo, tenerlo presente. De todas formas, digo que esto puede parecer una contradicción, pero soy consciente de que esto puede ser una contradicción. Más contradictoria aún teniendo en cuenta que estoy haciendo referencia a un mito religioso, que en la búsqueda de certeza frente al caos es como mínimo irónico. Y en el caso de que puedan ser reales las contradicciones, ¿no?, por lo que he hablado en otros vídeos y tal sobre hacer frente al caos y todo esto, vamos a partir del hecho de que pueda serlo. Yo acabo de defenderlo, acabo de argumentarlo, pero incluso si lo es, francamente, estas son contradicciones que estoy dispuesto a asumir. Estoy dispuesto a asumir estas contradicciones porque a veces es necesario. Y si para poder evitar el abismo, porque perder toda esperanza cuando uno está en el punto más bajo del dolor es asomarse al abismo, si para poder evitar el abismo tengo que afrontar esas contradicciones, las afrontaré, las asumiré, tanto para mí como para otros, porque al final estos vídeos no van para mí, va para las personas que me escuchen. Yo estoy dispuesto a asumir estas contradicciones porque creo que es necesario. Creo que es necesario que frente al mayor dolor, tener claro, por muy ideal que sea, por mucho que pueda llegar a parecer una forma de agarrarse al último clavo ardiendo,
creo que es necesario, porque es mejor eso que el abismo. Y también esto puede parecer en todo caso un poco evidente, ¿no? Decir que no todo es blanco o negro y este tipo de cosas, como digo, puede ser muy evidente. Pero es que, como digo también, cuando uno está en el punto más bajo del dolor, en el punto más alto del sufrimiento, estas cosas se olvidan, el sufrimiento nubla, y para la gente que lo pueda estar pasando realmente mal en esta situación, creo que es importante que lo tenga presente, que no todo es sufrimiento, que no todo es una mierda. Porque en otros vídeos hablé sobre cómo evitar sufrimientos innecesarios, cómo afrontar mejor la situación, pero es que hay que ser consciente que, como digo, no todo es dolor, pero tampoco todo es gloria, y hay veces que hay ciertos sufrimientos, ciertos dolores que son inevitables y que son muy pesados, y que por mucho que nos queramos autoconvencer de que el dolor no merece la pena, de afronta la vida con una sonrisa, hay veces que el dolor no puede borrarse. Y es en esas situaciones en las que hay que tener presente que el dolor no lo es todo, porque esa es la única esperanza que cabe frente a él, porque no hay otra forma de combatirlo. Y es duro decirlo así, pero es verdad, no hay otra forma de combatirlo que abstrayéndose de ese mismo dolor en la medida en la que sea posible, y cosa la cual es muy complicada por otro lado. Como digo, esto no es, evidentemente no es idealizar el sufrimiento, esto no es, ¿no? Digamos, volviendo al relato de Cristo, no es el valor de la penitencia. No es eso lo que busco con este vídeo, porque el valor de la penitencia lleva a pensamientos nocivos, lleva a pensar que el dolor es deseable y pensar que un sufrimiento muy grande, un dolor a lo mejor del alma, puede irse con un dolor físico, pensando que cumpliendo un castigo, cumpliendo una pena, este dolor se eliminará, eso nos limpiará, y no, el dolor solo deja dolor. Subo este vídeo en Sábado Santo, el día en el que Cristo murió, en el que Dios murió, en el que la humanidad abandonó a Dios y Dios abandonó a la humanidad. Justo por eso, porque es el momento más bajo dentro de la fe cristiana. Pero hay que tener presente que llega el domingo de resurrección, que la vida se acaba imponiendo, y ese me parece que es el auténtico mensaje que deja Cristo a la humanidad. Repito, por grande que sea el dolor o la carga que lleváis, por difícil que parezca sobrellevar la situación, la vida se acaba imponiendo. Hay vida más allá del dolor. Y con esto me despido. Jag har lagt upp det hela lite filosofiskt. Om detta att vara människa, år efter år. Jag ser det som så. Livet är tid. Och tiden en sträcka. Och då blir livet en färd, en resa. Eller hur? Ja, så kan man nog se på det. Men för att resa måste man ha karta och kompass. Annars vet man inte var man är någonstans. Eller hur? Nej, Och vår karta och vår kompass, det är våra traditioner, vårt arv, vår historia. Eller hur? ja, jo. Förstår vi inte det, ja, då famlar vi snart i mörker.